Bien, buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo están? Chiques, ¿cómo están todos? Espero que muy Buenas bien. tardes, profe. Buenas Buenas tardes, tardes a todos. profe. ¿Cómo andan? Bien, bien. Sí, la profe Anabela se encuentra, anda por allí, la profe Vero, porque a la profe Vale se le acaba de caer internet en su casa, así que estamos ahí medio complicados. Pero bueno, somos buenas. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Cómo te va? Bien, les voy comentando un poco qué es lo que esperamos. Como a partir del 16, digamos, de julio tenemos las vacaciones, empieza el receso en la facultad. Vamos a trabajar sobre un informe escrito que tienen que realizar ustedes para cerrar este primer eje temático y para poder ir, para que ustedes puedan ir dando cuenta de lo que han aprendido hasta acá y cuáles son las categorías teóricas que necesitamos que les queden como claro a ustedes para poder avanzar con el eje temático 2. Entonces, para eso es importante que puedan hacer este informe escrito, que va a tener la suerte de un integrador, digamos, de conceptos y de categorías, y que a la vez también se pretende que hagan alguna apreciación subjetiva de parte de ustedes, ¿no? Siempre tienen que pensar que las categorías con las que venimos trabajando tienen que ver desde lo objetivo y desde hacer descripciones, porque después la idea es que podamos ir avanzando hacia lo que se espera poder hacer el recursero y hacer el informe final de fin de año. Pero para eso necesitamos irnos preparando, sobre todo teniendo en cuenta porque hay que tener la posibilidad de ir haciendo escritos y mejorando esas condiciones de los escritos a los efectos de que cuando tengamos que hacer el informe final ya salga con más fluidez y en mejores condiciones. Para eso entonces vamos a trabajar con un informe, como les decía, con la idea de que ustedes puedan ir mejorando, mejor dicho, primero dando cuenta de la lectura y a la vez mejorando, digamos, la lectoescritura, ¿no? Tanto lo que leen como lo que escriben, para cuando empecemos con las herramientas metodológicas más específicas que tienen que ver con la práctica, que son la observación, el cuaderno de campo, la entrevista y demás, ustedes ya tengan como avanzado esta forma de hacer informes y les vaya siendo más fácil esa redacción. Para eso entonces les voy a mostrar un pequeño powercito que les hice con la idea de recordarles cuáles son las categorías que van a trabajar y cuál es la forma que esperamos que se haga ese informe, y allí las profes, en la medida que puedan entrar, van a dar algunas explicaciones. Yo les doy la información general. Ustedes saben que de la parte práctica se ocupan las profes que están en cada una de sus comisiones, así que yo voy a intentar mostrarles qué es lo que pretendemos que se haga, y con eso van a poder mirar de algún modo cómo lo van a hacer. ¿Ahí se está viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Ya aprendí, ¿vieron? ¿Vieron cómo Sí, profe. cómo va aprendiendo la profe? Está genial. Bueno, entonces, como les decía, esto va a ser un informe escrito. Que esto lo prepararon las chicas, o sea, cada una de las auxiliares y las que están a cargo de las comisiones, lo prepararon para que tengan por lo menos una guía y los disparadores necesarios para poder hacerlo. ¿En qué consiste este trabajo práctico, digamos? Tiene
como primera medida siempre nos tenemos que plantear, y esperamos que en todo y cada una de los ejercicios que hagamos tengamos en cuenta los objetivos. ¿Qué es lo que pretendemos? Lograr que las estudiantes realicen una producción escrita partiendo de la caracterización de su territorio y la problematización de su vida cotidiana. Para esto entonces tienen que tener muy aceptado todo lo que venimos leyendo y todas las categorías que venimos trabajando para, en ese sentido, tener la posibilidad de que puedan caracterizar ese territorio teniendo en cuenta todos los elementos que allí van a encontrar y los que vamos a detallar a continuación. Pero que siempre tengan en cuenta que lo que pretendemos es que ustedes puedan problematizar esa vida cotidiana, su vida cotidiana, que en este caso va a ser hecha específicamente desde su vida cotidiana, pero a la vez dando cuenta de cuál es el territorio del que van a hacer el informe. El segundo punto sería identificar las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en su territorio, siempre teniendo en cuenta acá de que ustedes ya han visto algunas definiciones y algunos conceptos referidos a organizaciones, y acá van a tener que mostrarlas, identificarlas, situarlas, inclusive si en algún momento alguno de ustedes, y lo van a hablar más específicamente con cada una de las chicas, pero pueden hasta construir un mapa y dentro de ese mapa poner los elementos que se requiere y la identificación de estas organizaciones. Y en el tercer punto, realizar un análisis de las manifestaciones de la cuestión social, de los derechos humanos y el trabajo social. En este sentido, siempre piensen que tienen que volver al texto que habla de cuestión social y donde analizamos las manifestaciones de la cuestión social para poder atravesarlos por los derechos humanos, con la definición de trabajo social, siempre teniendo en cuenta que en nuestra definición los derechos humanos y la justicia social son dos de los tantos principios sobre los que va a trabajar el trabajo social permanentemente, y donde ustedes tienen que poder ir haciendo, dando cuenta, porque estas cosas los tienen que interpelar permanentemente para que ustedes puedan necesariamente dar cuenta de todo y cada una de las manifestaciones de la cuestión social, siempre atravesada, vuelvo a repetir, de los derechos humanos y teniendo en cuenta la disciplina. Obviamente teniendo en cuenta también, como siempre aclara la profe Vale, y me hace falta a veces que lo recuerde, que ustedes son estudiantes, entonces lo van a hacer desde esa posición, pero obviamente atravesada de estas cuestiones, ¿no? Bien, ¿cuáles son las actividades entonces? Una descripción del territorio, y acá es esto que les decía recién, una ubicación geográfica, la dirección, el barrio, la localidad, qué accesibilidad tiene, si existen medios de transporte disponibles para llegar hasta allí, si hay calles, si hay avenidas, cómo está constituido en términos generales el barrio, para que eso les permita de alguna manera dar cuenta de qué servicios tiene, como bien dice abajo, qué servicios disponibles tiene ese barrio, y allí vamos a tener también lo que es energía eléctrica, agua potable, gas, cloaca, internet, etc. ¿Por qué todo esto? Porque esto nos va a servir para que cuando nosotros tengamos otros instrumentos, como es la observación y como es el cuaderno de campo, a donde van a hacer sus registros, ustedes ya tengan estos datos y les sea como más fácil poder acceder y tener la posibilidad de ir a hacer este trabajo en otras condiciones. Porque ustedes ya van a tener esos elementos. Sobre todo teniendo en cuenta que si después que volvemos de las vacaciones tenemos la posibilidad de hacer algunas salidas a terreno, ya con estos elementos en sus manos puedan ir con mayor conocimiento del lugar, ¿no? Así que me parece que en ese sentido estaría bueno. Y profe Vero, profe Vale o profe Anabela, ¿pudieron entrar? Porque hasta ahora no las veo. Bueno, entonces, ¿qué van a identificar dentro del territorio?
deberán completar el siguiente cuadro, dice así, ¿no? Todo esto, vuelvo a repetir, lo prepararon las profes, por eso pensaba si es que estaban y podían aportar algunas otras cosas. ¿Cuál es el nombre de la organización? ¿Qué servicio brinda? ¿Qué dirección tiene? Y ahí cuando, ¿qué servicio brinda? Inclusive hasta los horarios, ¿no? O sea, qué tipo de actividad realizan allí, en qué horario está disponible y demás, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que no pueden ingresar demasiado a los lugares para evitar contagiarse y toda esta cuestión, y siempre teniendo en cuenta obviamente los protocolos y evitar por todos los medios que esto signifique que se puedan enfermar, ¿no? Porque nada más lejos de nuestra, de que nosotros queramos que no se vayan a enfermar, ¿no? Así que sí o sí es importante que tengan presente que en todas las actividades que hagamos, como lo hacemos en nuestra vida cotidiana, nos tenemos que cuidar y cuidar los protocolos para evitar que los demás también se sientan invadidos y que nos contagiemos o vayamos a contagiar a otros dependiendo de cómo estemos nosotros, ¿no? Así que bueno, ahí van a poner entonces, van a identificar las organizaciones en el territorio del que ustedes van a hablar. Bueno, a su vez, van a identificar entonces, como decíamos antes, las manifestaciones de la cuestión social en su cotidianeidad y en su ámbito comunitario, obviamente, siempre teniendo en cuenta que no vamos a salir de nuestro ámbito comunitario, solamente lo que pertenece al lugar donde nosotros habitamos, para evitar, vuelvo a repetir, esto que acabo de decir. Y obviamente, cuando nosotros vamos a hacer este relevamiento, necesitamos siempre tener presente que tenemos que establecer un vínculo y analizar, quiero decir, esa relación que existe entre los derechos humanos y el trabajo social, teniendo en cuenta que lo vamos a mirar a la luz de entender y procesar, digamos, y que nos interpelen toda nuestra vida cotidiana, y que esas manifestaciones de la cuestión social estén atravesadas, digamos, por los derechos humanos, básicamente. Repito, en este caso, siempre teniendo en cuenta que son estudiantes y siempre teniendo en cuenta que lo que han aprendido hasta ahora, tanto en las otras materias como en introducción el año pasado, y lo que vienen viendo hasta ahora, sí o sí les tiene que permitir a ustedes ya tener, digamos, una mirada distinta, digamos, ¿no? Y no seguir, digamos, planteando que no hay una mirada de los derechos humanos, que todos los actos y todas las cosas que miramos estén atravesadas de esta perspectiva, y que siempre pensemos en que cuando miramos esas realidades de nuestra vida cotidiana, las tenemos que mirar bajo este lente, digamos, ¿no? Todo el tiempo. Y en el caso de la apreciación subjetiva, obviamente cuando nosotros hablamos de pensar en cómo nosotros nos sentimos, qué nos pasó cuando hicimos ese recorrido, qué cosas se ponen en juego, porque siempre la realidad me interpela permanentemente, porque estoy tratando de entender esos procesos, pero siempre va a ser, y no voy a poder dejar de ser subjetivo frente a lo que miro, pero vuelvo a repetir, atravesado por esta cotidianeidad y atravesado por esta nueva mirada que tenemos que tener por la lectura que vienen haciendo y lo que vienen aprendiendo hasta el momento. Obviamente, uno trata en lo posible de ser lo más descriptivo y lo menos subjetivo, pero no es tan fácil. Igualmente, es importante, repito, ver cómo se sintieron, qué les pasó en ese proceso, y cómo de alguna manera van a poder mirar esa realidad teniendo en cuenta siempre que como es mi propia realidad y es mi cotidianeidad, eso va a estar mucho más atravesado de la subjetividad, porque no es tan fácil que yo me aleje
obviamente tengo que empezar a hacerlo y de a poco lo iremos logrando, pero hay que ir haciendo ese camino, ¿no? Así que en ese sentido creo que es bien importante que puedan hacer un relato que tenga la posibilidad de ser descriptivos en los primeros pasos y después necesariamente, seguramente va a tener, va a estar atravesado, vuelvo a repetir, de estas apreciaciones subjetivas que vamos a tener. Pero igualmente es importante que tengan en cuenta que cuando vamos a hacer un relato, tenemos que tratar por todos los medios de que lo subjetivo quede un poco al margen a los efectos de poder ir teniendo una mirada un poco más, más lejos de esta situación subjetiva, ¿no? Repito, no es tan fácil, pero uno tiene que tratar de hacerlo por todos los medios. Bien, no sé si están las chicas por allí, pero bueno. Entonces, preguntas, cosas que necesiten tener mayores elementos. No sé si está la profe Anabela o la profe Vero, para que puedan aportar algunas otras cosas, sobre todo porque esas lo armaron. Pero bueno, es importante, como digo yo siempre, nosotros formamos parte de un equipo y las cosas las hacemos entre todos, pero en el caso en particular, habían armado bastante esta grilla las profes y por eso necesitaba y deseaba que estuvieran para que puedan ampliar cualquier otro conceptos que fueran necesarios, ¿no? Bien, Profe, una preguntita, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo Yo entré estás? un poquito tarde, le quería consultar si es individual o grupal el trabajo. Bien, gracias por la pregunta, Ricardo. Sí, es individual, por ahora va a seguir siendo individual, después probablemente, no probablemente, hacemos algunas actividades que son de a 2 o de a 4, pero esta es individual, esta es individual. La idea es que hagan en forma individual hasta tanto se puedan armar los grupos que van a trabajar después, ¿no? Sí, es individual. Profe, disculpe, le hago otra pregunta. ¿Esta sería una etapa eliminatoria, digamos, en el caso, antes de las vacaciones? Pregunto por qué preguntas. Esta es una materia anual, hasta fin de año no hay problema, digamos. Hola, Eve. Sí, Hola, Vale, ¿cómo te va? Me desconecto. Hola, chicas, chicos, ¿cómo están? Nada, Buenas tardes, profe. perdón que entré y después se me desconectó, se tuve que reiniciar el modem. El espacio es para que puedan consultar. La propuesta de este trabajo práctico no es otra cosa que recuperar lo que ya venimos trabajando en las comisiones, o sea que no es nada nuevo en términos de temas, sino que le hemos intentado dar la forma para que puedan hacer la presentación y encontrarnos con las primeras producciones escritas, ¿no? Que hasta ahora hemos venido trabajando desde la oralidad en las aulas talleres, y en esta instancia ya nos encontramos en la parte como más escrita para ir haciendo también ese ejercicio. Ustedes a raíz de esto, digamos que es una recopilación de lo que ya venimos trabajando con las comisiones, tienen una semana para presentarlo, es decir, que el miércoles 14 el trabajo tiene que estar subido al aula virtual, va a ser a través de la presentación por aula virtual. Eso sí les pedimos que sean respetuosos en cuanto a la modalidad del envío. Reitero que la única forma formal, la única modalidad formal es el aula virtual y estos encuentros que quedan grabados también en el aula virtual. Entonces traten de poder subirlo hasta el miércoles 14. Esa es la fecha que se estimó para la presentación. En algunas cuestiones excepcionales, en cuanto a fechas, lo hablan con cada una de sus profesoras en cómo, si no llegan con la fecha,
pero esperemos que no pase a mayores, salvo por cuestiones obviamente de salud y demás que no puedan presentarlo como corresponde en el tiempo y demás. Así que bueno, escuchamos por ahí las dudas, consultas que quieran o puedan hacer. Igual tenemos esta semana para seguir trabajándolo en cada una de las comisiones, pero por ahí podemos como aprovechar estos 30 minutos que nos quedan de la clase para habilitar las consultas. Sí, profe, y una cosa que acaba de poner en el chat alguna de las compañeras, a pesar que ya le había dicho Ricardo, es individual el trabajo, no es grupal, por ahora va a ser individual. ¿Es así, profe, no? Sí, porque las consignas desde el día de los primeros encuentros de las comisiones fueron individuales, así que Sí, sí. por el momento o en este primer corte es individual. Y la otra cosa que hay que aclarar es que no es eliminatorio, porque una de las chicas preguntó si no aprobamos esto no podemos seguir. A ver, esta materia es anual, chicos, y hasta que llegue, y chicas, hasta que llegue fin de año todavía tienen la posibilidad de seguir buscando la aprobación de la materia. No, nada es eliminatorio, salvo a fin de año, digamos. ¿Por qué digo que es eliminatorio a fin de año? Porque si no promocionan, tienen que volver a hacer a la materia. Pero estos informes tienen un carácter evaluativo, obviamente, pero no tienen carácter evaluativo de expulsión, digamos, ni nada que se parezca. Es simplemente que los y las estudiantes den prueba de lo que han venido trabajando. Y también tener la posibilidad de que sean corregido esos trabajos y a ustedes les ayude para poder continuar, digamos, ¿no? Y para poder seguir haciendo la materia en mejores condiciones, sobre todo teniendo en cuenta que se pretende y se espera de que ya la lectura esté totalmente aceitada y manejando las categorías que necesitamos que manejen, sobre todo por esto que les decía hace rato, que necesitamos para después de las vacaciones empezar a trabajar con otras herramientas que tiene que estar esto ya saldado para poder usar las otras herramientas. Entonces, por eso digo que no es eliminatorio, pero sí es importante que lo hagan al informe y no sé por qué lo preguntaban, digamos, pero es importante que lo hagan, ¿no? Profe, disculpe, con respecto a la descripción de las organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, ¿tenemos que hacer como un breve resumen o las tenemos que ahondar un poco en profundidad respecto a cómo trabajan? Es una primera descripción, si bien ustedes ya fueron identificando en sus territorios, en sus barrios, algunas organizaciones, esto es una primera aproximación. Si bien el cuadro consigna en un ítem servicios que brinda, eso quiero aclarar que no implica que ustedes vayan a entrar a las organizaciones a hacer consultas, porque eso escaparía, digamos, al marco de la práctica. Entonces, si usted, como es de sus propios barrios, es decir, que ustedes no tienen que trasladarse a ningún otro barrio nuevo, si no están en sus mismos lugares, quizás o es probable que ya hayan tenido la experiencia de transitar alguna de las organizaciones, ¿no? Y atentos también a, si es que leyeron el texto de recursos de Oliva, a cómo también ella va proponiendo la clasificación de recursos en términos de prestaciones, por ejemplo. Si el puesto de salud tiene un cartel afuera con horarios de atención, yo ya tengo un dato sin necesidad de preguntar cuáles son los horarios de atención, ¿no? Si vivo con mi abuela, que por lo general hace sus consultas de toma de presión en el puesto de salud del barrio, también puedo tener otro dato para saber qué servicios brinda la organización. Es una primera descripción, ¿sí? Sobre esa primera descripción después iremos profundizando, adentrándonos a pensar los servicios como más específicos que brinda, un análisis más profundo si se quiere en términos de recursos humanos, cómo está funcionando el servicio social, eso en una segunda etapa. Ahora es una identificación, una pequeña caracterización en torno a los servicios que brinda. Si pensamos en una escuela, que es probable que en los barrios
haya alguna escuela, ¿qué servicios brinda la escuela? Ahí, en ese caso, teniendo en cuenta que las escuelas pueden tener clases de turno mañana y turno tarde, digamos, ¿no? Y que a lo Claro, por mejor ejemplo, tienen comedor, ese tipo de cosas. Sí. acá en Pampa Blanca, la escuela y el colegio son de turno mañana y tarde, y en la escuela dan almuerzo y desayuno también, ya sean respectivos los horarios. Y en el colegio dan un aperitivo o un desayuno, ya sea en el horario que vayan. Bien, pero independientemente de eso, ¿qué servicio da la escuela? Educativos, profe. Educativos, ¿no? Eso como general, ahí vos, la Claro, compañera y que comenta lo de la alimentación, ya tiene una información como que anexa, ¿no? Esto de que dan la merienda, que dan el almuerzo, eso va complementando. Buenísimo que ya lo tengan, porque acá la diferencia es que ustedes viven, habitan ese espacio, ¿no? Quizás, Profe, buenas tardes. sí. Una consulta así muy por arriba. Al margen de eh, las instituciones, lo que estábamos hablando recién de los gubernamentales, qué sé yo, quería consultarle si vale también para ponerla en el informe sobre un asentamiento, porque no tiene nada que ver con el barrio, pero se formó. ¿Pero vos vivís ahí, Gabriel? Sí, O sea, es tu espacio. claro, está mi barrio, pero una avenida divide al asentamiento que tenemos al frente. Bien, pero Que, vos formás parte de esa configuración, de ese asentamiento nuevo, digamos. ¿Formás parte de ese no, proceso? ¿Cómo llegaron no, las no, familias? no, sí, estoy al frente, yo estoy en el barrio y bueno, y tenemos el asentamiento al frente. Y me Bien. gustaría trabajar con el asentamiento. ¿Trabajar qué? Va, no trabajar, estoy haciendo otras cosas aparte de la facultad, pero hacer un informe para hacer el informe que nos estaba pidiendo la profe Belia, poder trabajar con eso. No, porque esto no es un informe, esto es un trabajo práctico. No, todavía Sí, no tiene el formato de informe. No estamos sí, pidiendo informe de observación, informe de entrevista, no, es un trabajo práctico. bien, ¿Sí? Con estos ítems que hemos propuesto que ordene el trabajo práctico, ¿no? Para darle como un hilo conductor. Entonces, bien, ustedes no tienen que investigar nada. bien, Insisto, bien. en las comisiones ya vinimos trabajando sobre la vida cotidiana, sobre la problematización de sus propias historias, sobre la identificación de las manifestaciones de la cuestión social. ¿En dónde? ¿En lo abstracto? No, en lo concreto, en mi vida cotidiana, en la del barrio. Si vos, el asentamiento, la conformación de ese asentamiento implica en tu descripción alguna interpelación, lo podés ir mencionando. Por eso Bien. no es una investigación, no tienen que investigar nada. No, sino que para lo que era del informe sobre la problemática, porque en sí, por eso se lo quería consultar, el asentamiento tiene una problemática, tiene una cuestión. Una problemática para quién, Y ambas partes, pero porque vos trabajás desde tu espacio de militancia, entiendo, en ese espacio. claro. Bueno, eso será en otro momento. Las consignas Bueno, que estamos trabajando en las comisiones prácticas, la primera era la interpelación de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Por eso claro. insisto, si en esa interpelación tuya, de tu cotidianidad, seguramente, no, en este caso no lo sé porque no sos mi alumno, seguramente aparece, ¿no? Tu activismo, tu militancia, tu inserción territorial, y cómo, a lo mejor estoy suponiendo, esta conformación del asentamiento interpela a vos, o en ese espacio vos identificás con mayor claridad quizás manifestaciones de la cuestión social. Claro, Pero sí, eso sería pararte a mirarlo de afuera, digamos, ¿no? Más allá de que por tu activismo estás adentro. Pero la invitación que le hicimos desde el día 1 es empezar a mirar su cotidianidad, su bien. territorio, su barrio. Nuestro barrio, sí.
que en tu caso va a estar atravesado por tu activismo, por el asentamiento, no sé cómo laburas en ese espacio, desde dónde, si es desde una organización social, si es desde una organización política, no lo sé. Pero tiene que ver, sí, seguro que tiene que ver porque tu cotidianidad o parte de tu cotidianidad está destinada, ¿no? En tiempo, cuerpo, cabeza, a tu militancia. Claro. Sí. Pero acá no es que ustedes tienen que ir a investigar sobre un barrio, a ver cómo vive la gente de ese barrio, no. Es que sí está como integrado al barrio, o sea, en realidad no falta nada para que se integre al barrio, pero las problemáticas están a la vista, y porque forma y no forma parte del barrio. Se generó una cuestión acá porque el barrio no quiere que formen parte, y la comunidad acá del barrio no quieren que formen parte, pero a la vez esa gente necesita ciertos servicios de parte del barrio. Bueno, ojo ahí porque todavía no estamos hablando de necesidades, ¿no? Bueno. En términos de la necesidad del barrio. Acá la pregunta sería al revés. Yo soy barrio, ¿no? Yo soy parte del barrio. ¿Cuáles son las manifestaciones de la cuestión social que aparecen y alteran mi cotidianidad de vecino, de hijo, de estudiante? ¿No? Quizás para alguien que no está en un espacio barrial, puede pensar que las interpretaciones vienen desde el lugar de estudiante, la falta de conectividad, qué políticas públicas hay en torno a esto, cómo me garantiza la facultad una accesibilidad, en qué términos y demás. ¿Sí? No, acá al revés, esto no es nuevo, por eso insisto, desde el día 1 del trabajo en comisiones ya fuimos con esta propuesta, ¿no? Entonces, empezar a mirar a partir de nuestra cotidianidad, después saltar a nuestro territorio, a nuestro espacio, tamizado o con los ojos del material teórico que fuimos incorporando, ¿no? Entonces ya no va a ser lo mismo que el día 1, porque ya estamos a bastante meses, hemos transcurrido en cuanto al cursado, en donde ustedes han tenido o están en la lectura del material teórico. Entonces esa descripción, esos primeros análisis, tiene que evidenciar lectura teórica. Tendrá que aparecer una clasificación de recursos de Oliva, tendrá que aparecer una definición de la cuestión social de Mayardi, tendrá que aparecer una definición de trabajo social de la ley, tendrá que aparecer, ¿qué otros conceptos vimos hasta ahora en lo teórico? ¿Qué otro Recursos concepto? tangibles, no tangibles. El curso de la comunidad, vimos práctica, vimos comunidad, cómo pensamos el territorio, vimos un paradigma de derechos humanos. ¿Ustedes son estudiantes de qué carrera? ¿Qué carrera? Trabajo social, licenciatura en trabajo social. Trabajo social, una práctica, una disciplina, una profesión, un sueño a realizar. Entonces todo eso va apareciendo o debería ir apareciendo en este proceso descriptivo y aproximándonos a los primeros análisis, ¿no? Es a la reversa de otros años para quienes ya lo tuvimos la oportunidad de compartir. En los otros años vimos teoría y después fuimos a la práctica. Ahora no, es práctica la teoría, como que el espiral lo intentamos dar vuelta. Entonces no es solo una descripción, hoy voy a salir del barrio, no, porque esto ya lo venimos haciendo hace meses. Es empezar a darle más contenido teórico a esa descripción, a las primeras descripciones que ya las fuimos haciendo, que ya las fuimos compartiendo. En el caso de mis alumnos, mis alumnas, muy bien, es seguir dándole contenido teórico y darle esta articular lo teórico. Claro, en base a lo que ya hicieron, porque ya ustedes sí, ya lo que venimos haciendo, ya tenían que hacer los relatos. Con todo el material teórico hay una forma que tenemos que evaluar ahora.
2 horas por semana. En mi caso no me alcanzó a leer todos los relatos o que compartan todos los relatos, y para tratar de unificar este criterio armamos esta propuesta de formato, ¿no? Como que estos ítems que compartió la profesora Evelia tienen que estar, porque son temas que vimos, no es nada nuevo que tienen que ir a buscar. Tendrán que revisar la lectura para quienes no lo pudieron hacer, completar con lo que falta, con lo que no falta. Y tenemos esta semana de trabajo en comisiones y ya el miércoles que viene hacen las presentaciones. Profe, buenas tardes. ¿Al trabajo práctico lo van a subir al aula virtual? Digamos, cada uno de las profes les va a brindar a ustedes en sus comisiones la guía. Ah, bien, muchas gracias, profe. Como consigna al Exacto. aula virtual, que les va a aparecer como la manito, y en esa configuración nosotros ponemos la fecha, es decir, que el aula virtual les va a permitir que ustedes puedan subir el trabajo hasta el 14/7/2021 a las 23:59. A las 12 de la noche, ya es 15, el aula virtual se cierra, ¿sí? Bueno, profe. Profe Vale, a mí me gustaría que puedas, no sé si hay alguna otra pregunta, que puedas destacar algunas cuestiones de la apreciación subjetiva, porque por ahí habían, digamos, puede estar quedando en el aire eso, ¿no? Bien, la apreciación subjetiva tiene que ver principalmente con una interpelación personal en términos de sentimiento, en qué les ha pasado, ¿no? ¿Qué han sentido cuando han descrito su propia cotidianidad, ¿no? Entonces, en esta descripción que uno hace, que creo que no es una tarea habitual, ¿no? De ponerse a pensar cómo transcurre mi cotidianidad, cómo transcurre ese conjunto de tareas automáticas que muchas veces se convierten en lo que conocemos como ¿qué? ¿Qué es vida cotidiana? Lo que hacemos todos los días. Bien, entonces eso que hacemos todos los días, a veces de manera como... Como de costumbre, profe. Como de costumbre, como una manera un poco automática, ¿no? Uno se levanta, va al baño, pone la pava, se va al trabajo, vuelve, quien es monótona, ¿no? Como un poco de rutina, en términos de rutina, ¿no? Como que no sé ustedes cómo transcurren sus cotidianidades, pero la mía, me levanto, hago las videollamadas del trabajo, cargo la planilla, pico del almuerzo, llega el almuerzo, allá adentro. Digo, ¿no? En esa rutina, en ese conjunto de actividades diarias, no siempre uno hace un corte para describir lo que hace, ¿no? O para ponerse a pensar qué hace. Estas consignas que ya venimos trabajando, las invito a hacer ese corte y a sentarse para poner a pensar, che, ¿qué hago todos los días? ¿No? ¿Cómo transcurre mi vida? ¿Cómo transcurre mi cotidianidad? En ese ejercicio aparecen cuestiones que tienen que ver con el sentimiento, ¿no? O cómo se configuró mi cotidianidad hasta el día de hoy. En el caso de mis comisiones, coincidían que muchos estudiantes vienen de otros lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan hasta acá? Venían de Salta, del interior de la provincia. Tengo una alumna, no sé si está por acá, no las veo a todas, que se vino a vivir de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo transcurren esas cotidianidades y qué me pasó a mí en lo sentimental cuando leo esa cotidianidad? Entonces, lo subjetivo tiene que ver con eso. Cuando saltamos de lo personal para ir a lo barrial, ¿qué me pasó cuando empecé a mirar qué organizaciones hay en el barrio? Me recordó cuando, si transitaron por el mismo barrio, la escuela a la que fui,
yo pertenecí a esa escuela, transcurrió ahí mi primaria, ¿no? Cómo pienso hoy como alumno de estudiante de trabajo social, de un segundo año, ya transitando mi primera práctica preprofesional. ¿Qué les pasó en términos de pensar la carrera también, ¿no? Esto de la práctica preprofesional, entiendo que los puede llevar a pensar la elección que hicieron en cuanto a lo profesional. Esto de si pensamos la definición del trabajo social, ¿no? Entonces, somos sujetos, seres sociales, atravesados por nuestra subjetividad. Entonces, el aspecto subjetivo, ese ítem tiene que ver con eso, cómo me sentí haciendo todos los puntos anteriores, digamos, ¿no? Hasta en la misma descripción, porque no es lo mismo contarlo, no es lo mismo leerlo, y después no es lo mismo compartirlo, ¿no? En el espacio de los miércoles que estoy a cargo, ese compartir de cotidianidades fue bastante intenso, ¿no? En términos de carga subjetiva, de cargas de historias de vida, y ahí nomás se identifican manifestaciones de la cuestión social. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes, nosotras como docentes, no somos de otro mundo. Estamos en el mismo espacio, en el mismo contexto. Que este año, desde hace más de un año, mejor dicho, tiene una particularidad porque estamos en un contexto de ¿qué? De pandemia. De pandemia. ¿Es solo el contexto de pandemia? No. Estamos con un contexto de pandemia, pero a la vez formamos parte de un contexto social, de un contexto político, ¿no? Entonces, la pandemia sí, seguro que irrumpió nuestra cotidianidad, la mía por lo menos, la de ustedes. ¿También? ¿También? También, profe. Bueno, entonces en ese... Y trajo aparejado Sí, varios profe. problemas. O varios agravó, digamos, los problemas. Bien, agravó. Ahí ya estoy problematizando mi vida cotidiana, porque si no sería como siempre, bueno, pasó la pandemia, yo sigo acá, no me modificó los vínculos, el contacto con compañeras, compañeros, con las docentes, para quienes trabajan, para quienes maternan. ¿La dinámica familiar se alteró con la pandemia o no? Está por Sí, ahí nomás, profe. va en mi caso. ¿Hasta por ahí nomás? ¿Qué sería eso? Y a mí no me modificó mucho. Si vos comparás tu cotidianidad antes de la pandemia y ahora que estamos transitando la pandemia, Lo único que modificó fue en la universidad. ¿qué? ¿Qué de la universidad? Que no voy no veo a mis compañeros y no los veo, no tomo las clases teóricas, todo eso, lo presencial. Es lo único que modificó. Lo presencial, ¿a vos qué te significaba más allá de ir y ocupar un asiento? Ver a los profes, ver cómo hablan. No sé si soy yo, ¿se corta? No, se corta la de él. Se corta, sí, se corta el del compañero, profe. Sí. Bien, de todas maneras, como bien decía la profe, yo creo que ahí habría que leer un poco, digamos, algunos textos de Carballeda que nos están hablando de cómo modifica, ¿no?, la pandemia, la vida cotidiana de los sujetos. Yo no creo para nada de que esté igual que antes. Igualmente, obviamente, depende desde qué lugar la miramos, por eso creo que el análisis de la vida cotidiana justamente, como bien decía la profe Vale, nos tiene que interpelar, digamos, porque nos tiene que permitir analizar realmente este cambio, qué significó en mi vida, ¿no? No solo en muchos casos de muchos compañeras y compañeros, inclusive abandonaron la facultad porque no tienen trabajo, porque no tienen recursos, porque no tienen computadora,
Bueno, una serie de cuestiones que creo que sí han modificado la vida cotidiana. Pero bueno, cada uno tiene la posibilidad entonces de poder contar desde esa, y relatar, describir desde esa vida cotidiana cómo se modificó. Exactamente como dice la profe Delia. Si yo tengo que hablar desde mí, no modificó demasiado, pero sé que ha modificado muchas vidas y sé que le ha trastornado muchos tiempos y demás, que eso sí puedo pasarlo y usarlo para hacer los trabajos prácticos, pero a mí me cambió solamente la universidad en sí. Está bien, Bueno, por eso digo. ahora no hay que salir a mirar a nadie ni a pensar la vida de la otra persona, sino la propia. Tal cual. Entonces, en este poco cambio que a lo mejor pasó en tu caso, en esta poca alteración de tu cotidianidad por el contexto de pandemia, empezar a problematizar en esto que yo te preguntaba y ahí se cortó. ¿Qué es lo que te modificó? No ir a la facultad, no ver a los profesores. Y en términos de vínculo, de la otra, del otro, de debate, de hacer grupos, de pensar la irrupción del uso de dispositivos móviles, de decir, che, en primer año éramos 100, hoy estamos 20. Sí, eso sí fue un bajonazo ver tantos chicos que dejaron la facultad. Y sí, si lo tomo como problemática, sí, el celular no me para de vibrar de que estamos en pandemia. Bueno, ese bajonazo de compañeros que se los perdió en el camino, esa sensación por ahí de hartazgo de que el celular, o de costumbre de estar todo el día, que el celular sea una extensión más de nuestra, empezar a problematizar, che, no me modificó nada, ¿qué? Porque es fácil mirar a la modificación del otro, uy, pobre mi vecino que no perdió el trabajo, la mujer está con los chicos dándose vueltas, ¿no? Es más fácil, digamos, ¿no? En todo sentido, mirar las otras realidades. Las realidades. Así es. Bueno. Y mirar a partir de nuestro espacio, ¿no? El del compañero de al lado, que a mí me modificó en términos de docencia, que yo el año pasado conocí a mis alumnos, a mis alumnas en el integrador porque era obligación prender la cámara. Ahora no hay ninguna cámara habilitada, por lo que me muestra la pantalla, no veo pocas cámaras habilitadas. Entonces, sí me modificó porque la profesión que yo elegí, que es el trabajo social, que nos encuentra hoy compartiendo este espacio, tiene que ver con qué. ¿Qué hace el trabajador social? ¿Qué es el trabajo social? Con la intervención, profe, con intervenir con las otras personas. Con la otra persona. ¿Cómo pensamos la intervención ante una pantalla? ¿No? ¿Cómo pienso mirar cómo entra una persona que yo la pueda entrevistar a través de una pantalla? ¿No? Digo, interpelación y modificación de mi cotidianidad, un montón. En términos materiales, no, sigo teniendo trabajo, tengo mi computadora, tengo wifi, pero en términos de intervención, en mi caso ya hace 15 años en el ejercicio profesional, un montón de interpelaciones, ¿no? De acuerdo a cómo está haciendo la profesión, cómo hacemos para contener situaciones donde el llanto no traspasa la pantalla, ¿no? Mis manos no traspasan la pantalla. Claro, profe, yo me imagino que se le debe complicar porque es difícil a través de una pantalla uno percibir lo que la otra persona, digamos, cómo se está sintiendo. Claro, y eso me pasa con ustedes, que son mis alumnos, ¿no? Entendemos con la situación, la condición, que no todos pueden habilitar, que no todos disponen de dispositivos, que si habilitamos la cámara me consume más datos, bueno, todo eso. Pero para quienes comparten el espacio de los miércoles a las 20 conmigo, hemos transitado situaciones, como decías, cargadas de emoción, de subjetividad, donde más se evidenciaba la limitación física.
más evidenciado, con cosas que tienen que ver directamente con el trabajo social, porque trabajamos con quienes nosotros. Con los vínculos que se establecen entre las personas. Porque Entonces, cuando hablamos, perdón, ¿no? Buenas tardes a todos, disculpen, que entre tarde, pero cuando hablaban esto de la intervención, antes de pensar en una intervención, tengo que pensar en cómo yo me relaciono con el otro. Eso que habla en la filosofía de la otredad del ser. Entonces, ¿cómo voy al encuentro de otra persona? Cuando esa otra persona me permite a mí encontrarme con él o con ella, recién puedo empezar a pensar un proceso de intervención social. ¿Sí? Entonces, el tipo de vínculo es lo que a nosotros nos abre toda la relación humana. Y este ejercicio de poder explicar la parte subjetiva es lo que nosotros vamos a trabajar en el ejercicio profesional con el otro. Entonces, nos parece que lo mejor que podemos hacer es que ustedes mismos sepan qué es lo que le pedimos al otro cuando lo recibimos en el lugar donde trabajamos. Cómo recibimos la demanda, cómo recibimos la realidad que nos vienen a plantear. Entonces, por eso es que ahora decimos, a ver, si desde el principio les permitimos a ustedes poner en palabras, ¿no? Y a la vez después escribir lo que están atravesando interiormente, pues ese es el trabajo que nosotros hacemos día a día con el otro. Y después, ¿no? En esto que decíamos recién, de qué pasa cuando yo tengo que contener, bueno, ese estado también hay que saber manejarlo. No es fácil y nunca va a estar dicho la última palabra de cómo se hace una contención, ¿no? En las diferentes problemáticas, entendiendo la complejidad en la que se desarrollan las problemáticas sociales. Por eso me parece que es sumamente rico pensar en tu propia vida, en tu propia existencia. Cuando vos, Gabriel, decías, no se me modificó, pero vos tuviste cambios en tu vida en lo que es académico. El año pasado estabas de una forma y ahora estás de otra. Bueno, ese proceso que se dio entre el año pasado y este presente año, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? Siempre el preguntarse esto, ¿qué me pasa? ¿Cómo me pasa? ¿No? Es lo que nos invita a la pregunta interna. Eso que ustedes ya estudiaron en filosofía, lo tienen que poner en práctica ahora con ustedes mismos, ¿sí? Para poder llegar a estas instancias de reflexión. Porque cuando nosotros queremos saber por qué el asentamiento tiene problemas, no puedo mirarlo con mis ojos. Tengo que mirarlo con los ojos de los que viven ahí, con la Pasá, papá. de los que viven ahí. ¿Sí? Así que bueno, eso en cuanto a la apreciación subjetiva. Bien, yo lo que decía entonces es, este material lo van a tener disponible a través de las comisiones, cada una de ustedes, en cada uno de los alumnos, incluso lo podemos subir, como decía la profe Vale, así que creo que estaría. Y el material lo tienen disponible totalmente en el aula virtual, o sea, ¿a nadie le falta el material o hay alguien que le falte el material? Porque antes de ayer estuvo Soledad pidiéndome material para alguno de los alumnos y bueno, hay que ver si es que todos han podido acceder a mirar el material desde el aula virtual, porque si no fuere así, digamos, y si hay alguien a quienes le falta, digamos, se puede tener la posibilidad de que lo busquen en alguna fotocopiadora. Para eso me tienen que avisar y yo lo puedo llevar en un pendrive y dejarlo en la fotocopiadora para que lo saquen, si es que no están acostumbrados a leer desde el celular o desde la máquina, ¿no? Porque hay gente que tiene dificultades para la lectura, sí, pero bueno, como no dijeron nada, no sé si a ustedes les dijeron algo, Anabela y Valeria, pero bueno, si es
que pasa eso, me tienen que avisar de manera tal que podamos ponerlo, ¿no?, disponible en algún lugar. A mí particularmente no Ah, me bien. plantearon dificultad con la bibliografía. Bien. No sé si habrá gente que dice que esto que vos planteas, que es cierto, todos los años nos pasa lo mismo, de que no, que necesitan a lo mejor el soporte físico. Ujú. Sobre todo porque hay personas que tienen dificultad de la vista y es autorreferencial, digamos, incluso, pero bueno, por eso digo, ¿no? Me parece que es importante que si lo plantean, se dé la posibilidad. Bueno, simplemente si alguien lo necesita, por supuesto. Bien, Me ¿quedaría parece, alguna? Sí, sí, 10 minutitos que me parece importante los aportes del chat. sí. Maricel comparte que le modificó un montón la realidad, pensar que varios no pueden acceder a las clases, los vínculos, ¿no? ¿Cómo pensamos hoy los vínculos, las relaciones cara a cara? Dice Marina, Joaquín, incluso sin irnos más allá de lo que fuera el ejercicio, podemos pensar cómo es la modalidad virtual en las relaciones de hacer grupo entre nosotros mismos. Nos modificó en todo sentido y hemos perdido a seres queridos, en el caso de quienes tuvieron pérdidas familiares, entiendo que por COVID u otra por situación, la salud mental, ¿no? Cómo este contexto de pandemia fue modificando la vida de cada uno. Entonces, es el ejercicio de pensar cómo era esa normalidad, cómo está ahora, y reitero, es pensar en ustedes mismos, en sus cotidianidades, ¿no? No sé los espacios de activismo y demás, pero entiendo para quienes trabajamos en los barrios, en organizaciones sociales, con más claridad, ¿no? Cómo modificó la pandemia, más allá de que los modificó ellos, a mí también, porque me demanda más tiempo, más horas, más cuerpo, más cabeza, ¿no? Buscar más estrategias para garantizar necesidades básicas, buscar afianzar más lazos colectivos, ¿no? Entonces, justamente es salir de esa normalidad y empezar a problematizar. Así es. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Nos quedan En el chat también decía la fotocopiadora, Eve. Ah, bien. Pusieron ¿Qué ahí decían? No lo que alcancé está a en la leer, lo vi, pero fotocopiadora el progreso, dice. No la no sé, conozco. no la conozco yo tampoco, sí, también me pareció. Profe, deje los archivos en la fotocopiadora del Progreso Local 4. ¿Es la que está al lado de la facultad? Pregunto. Profesora, sí, buenas tardes. Es la fotocopiadora que es Vivi, ahora se llama Progreso. Ah, listo, la vi. Ah, Bien. Bueno, por eso digo, si es que hay gente que lo necesita, no hay problema. El tema es que hay que, le puedo llevar unas copias para que tengan disponible así, no hay problema. Nosotros calculamos que ¿qué decías, Pau? No alcancé a leer. En unos días más podemos estar teniendo el dossier completo, pero bueno, el tema es que cuanto más completo está, más caro sale. Entonces la idea es que vayan sacando, aunque sea de a poco, para después poder tener todo el material disponible y que no les falte nada, ¿no? lo que te están pidiendo es el de derechos humanos. Bueno, listo, lo llevo. El teórico, dice. Ah, el teórico. Claro, lo que tienen que imprimir son los textos. Tal cual. Pero el teórico está en YouTube, ¿no? Y está en la página, en el aula, pero bueno, el teórico solamente imprimir los powers sería, no sé, no entiendo mucho qué es desde qué lugar lo plantean, porque de lo teórico es lo que está en los textos. Sí, eso es lo que entiendo, digamos. No sé. ¿Qué entendí? ¿Desde qué lugar lo No, yo plantean? entendí eso. No sigue Claro. diciendo, no sé si querrá hablar la estudiante, a ver, no sé cómo se llama. Bien. Bien, chicos y chicas, no sé quién es el que planteó la situación, les pregunto,
lo que necesitan es el texto o lo que necesitan son los Power, porque los Power también, también se han subido al aula, con lo cual están disponibles. Por eso digo, no lo sé, no sé qué es lo que necesitan. Porque el material... Paola Costa lo dice. Ah, la Pau, sí. Paola Costa dice, profe, el último teórico sobre derechos humanos. Bien. Repito, Pau, ¿necesitas el texto o necesitas el... Ahora nos fijamos de nuevo en el aula para ver si está... Supuestamente estaba todo habilitado, pero me fijo y de última lo dejo si lo quieren. Y el teórico, el Power, bueno, listo, no hay problema, ahora lo voy a tratar de subir al Power para que lo tengan disponible. Quiere el video. Ah. Dice, porque entré y no hay nada. Ah, bien, listo. Sí, ahora lo subo. Lo que pasa es que, como, digamos, tengo las grabaciones de YouTube y bueno, ahí voy a ver ahora de subirlas a todas. Ahí tengo que pedirle a la Verito que me ayude a subirlos porque ya no me acuerdo. Pero sí, no tengo problema. Los subimos. No puede No sé, entrar. hay alguien que dice que no puede entrar al aula. No sé de quién es alumna. ¿Y por qué ¿De qué será que no puede comisión entrar es? al aula? Porque de verdad que justamente esta mañana le pedí a Andrea que se fijara porque hubo algunas dificultades con alguna gente que presentó, que subió Julia López. los trabajos a Julia. No sé, debe ser de Valeria o de Berito, no sé. Porque de verdad que los trabajos, el material estaba disponible, pero los videos no, es verdad, porque no, estos últimos no los he subido, no lo he hecho a eso. Así que bueno, ahora se lo hago, no hay problema. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra cosa que quisieran saber o que quieren que las profes expliquen? ¿Les parece que quedó claro? Bien, si no hay ninguna otra consulta, nos estaríamos viendo el miércoles que viene para cerrar un poco el cuatrimestre y plantear qué cosas van a tener que mirar en las vacaciones, ¿no? Porque le vamos a dar trabajito seguramente para que vayan realizando. Bueno, profe. Bueno. Bien, ¿algo más, Valeria y Anabela? No, por mi parte no. Bien. No, yo tampoco. Bueno, nos vemos. Nos estamos viendo la entonces el miércoles que viene. Que tengan buenas tardes, muy buen fin de semana, buen informe para todos y que les vaya bonito. Que tengan suerte. Adiós, gracias. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Hasta pronto, profe. Chao, profe. Adiós.